Bueno, uno de los puntos que estuvimos debatiendo con Raúl es el impacto que tienen los HVAC en diferentes industrias, ¿no, Raúl? Si quieres, partimos con ese slide. No sé qué te parece si pasamos al siguiente slide como para hacer la introducción en la presentación, si puedes pasar al slide que viene de industrias. Porque pues la idea de este webinar que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de normativas, de mediciones, pero quisimos hacer un análisis un poco para poder entender que los sistemas de aire acondicionado y ventilación tienen un impacto en diferentes industrias, ¿no, Raúl? Y es un impacto no solamente en términos de esterilización de aire o de propósito, como en una industria farmacéutica que es proteger el producto, las personas y el medio ambiente, o en una industria alimentaria que el propósito va a estar muy centrado en extender, ¿cierto?, la vida útil de los productos, que hemos trabajado en varias de estas líneas, y también prever la contaminación cruzada en la parte electrónica, que es lograr un poquito que la parte de climatización de las salas prevengan la parte estática, el daño de dispositivos. En la industria automotriz, que es el control de aire para proteger la calidad del entregable final, la pintura, el embalaje, los hospitales que ya tenemos áreas específicas, ¿no? Áreas citostáticas donde desarrollamos o creamos o llamémoslo producimos unidosis de productos para el cáncer o también unidades parenterales o propiamente ya lo que hablamos como áreas críticas como quirófanos y UCI. La parte petroquímica y química, que estos sistemas son muy importantes para la ventilación de áreas de sustancias peligrosas, y el área textil, que tiene un rol tan importante en temperatura y humedad, y no dejar de lado los centros de datos, que tienen un rol determinante para la refrigeración y, y el cuidado de los equipos tecnológicos. Pero cuando analizamos este contexto industrial, nos damos cuenta que uno de los desafíos más grandes tiene que ver con la eficiencia energética y con el uso también de recursos hídricos. Entonces quisimos partir con esta visión de industrias para poder ir bajando que la capacitación, bueno, la conversación que vamos a tener hoy con Raúl nos va a ayudar a entender las normativas que son transversales a nivel industrial y cómo las áreas blancas y los sistemas HVAC impactan no solamente la industria farmacéutica, sino múltiples empresas. No sé, Raúl, ¿tú cómo lo ves también como para empezar esta introducción? Sí, hola, buenas tardes a todos. Gusto en saludarles nuevamente en este nuevo webinar que estamos comenzando. Ahí estaba poniendo mucha atención a la introducción que está generando Claudia. En esa línea, los sistemas de HVAC son sistemas clave, ¿no es cierto?, para el éxito de nuestras operaciones. Por lo tanto, es súper importante justamente tener en cuenta un buen diseño, una buena especificación, una buena construcción, una buena área, ¿no? Para finalmente todo sale solito y cumple la especificación que necesitó establecer y que cuando la medimos o cuando somos sometidos a auditorías regulatorias, internas, auditorías de tercera parte, pero principalmente no tengamos inconveniente en este tema porque generalmente si estamos mal aquí, de ahí para adelante todo se pone gris, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos buenos diseños. Sí, Raúl, y sobre todo también en el propósito, ¿no?, final de los HVAC, porque a mí me pasa mucho que sabemos que en la industria farma pues son muy regulados, son un sistema de apoyo crítico, sobre todo con la transición del informe 37 empieza a tomar un rol muy importante su validación, pero en industrias alimentarias tenemos este punto un poquito más abierto, ¿no, Raúl? Donde sí nos piden prever la contaminación, pero nos encontramos un poco con qué tanta claridad tenemos del impacto que esto también tiene sobre el producto, ¿no? Y pues Claro, que realmente tiene un impacto, ¿no? total, total. Por ejemplo, en la industria electrónica creo que lo que más importa es que el área esté limpia, tenga una clasificación, pero quizás también lo que más importa es la humedad, ¿no? Porque una baja humedad o una alta humedad me va a impactar quizás en los sistemas electrónicos o de electrónica, microelectrónica, ¿no es cierto? Como puede ser una baja humedad puede generar corriente estática que podría afectar gravemente los circuitos que estoy procesando o un pabellón quirúrgico que la humedad no la controle hacia arriba y realmente tenga problemas de contaminación microbiológica al paciente, o humedad hacia abajo que me pueda producir también estática que pueda afectar los monitores y todos los equipos biomédicos que tengo en el pabellón. Entonces, sí es importante que establezcamos claramente esas especificaciones y esos diseños en una muy buena área limpia, ¿no? Y los propósitos. Yo solo quiero, como para cerrar esta introducción, me encuentro con que todas estas industrias tienen sistemas HVAC, Raúl, pero muchas veces
están y pensamos que son sistemas para calentar y enfriar, pero tienen propósitos muy determinantes para el producto y también muy determinantes para la estrategia de negocio. Yo solo quiero tomar acá unos minutos. Me pasó una reunión recientemente con una empresa de alimentos que me decía, Claudia, en verano nosotros tenemos aumento en la generación de hongos en determinados productos y tuve la oportunidad de explicarles cómo a través del sistema HVAC podemos extender el tiempo de vida de esos productos, disminuir la contaminación microbiológica que se provoca en cadenas de suministro en alimentos y pues obviamente tener más rentabilidad, ¿no, Raúl? Porque así no lo creamos en alimentos, uno de el sistema HVAC nos ayuda a extender el tiempo de vida de los productos. Entonces creo que eso es importante y también estuve viendo, Raúl, los desafíos que se vienen con los sistemas, ¿no? Acá en Chile se planean invertir casi 2.500 millones de dólares en 28 servidores de nuevas áreas de data center. Y cuando vemos los data center, pues son sistemas HVAC que consumen, bueno, ahorita en nuestras estadísticas, ¿no? Casi el 70% de los costos energéticos donde están instalados. Entonces viene también la importancia de una buena mantención, de un buen control en esos temas. Pero bueno, como para hacer esa introducción estratégica, podemos irnos un poquito al siguiente slide como para entender que si bien vamos a ver las pruebas, vamos a ver toda la parte que nos trae Raúl regulatoria, si hay una realidad real, ¿no, Raúl? Con los sistemas HVAC, que si bien se tiene conocimiento en ellos, ese conocimiento muchas veces, al ser áreas que son facilities o son de planta, pues tienen que poderse bajar en todas las áreas operativas. Entonces, uno de los puntos que hemos visto mucho en los sistemas mal gestionados es la eficiencia energética o reducida o poco dimensionada, ¿no? No sé si te has dado cuenta en los diseños. No sé, cuéntanos tú la Sí, experiencia. hay plantas que a veces, no sé, la operación cuesta $60.000 mensuales solamente por la funcionalidad del sistema. Y dentro de los costos fijos de una organización es mucho dinero, ¿no? Principalmente en sistemas de enfriamiento, sistemas de filtración, los mantenimientos, hay muchos temas que impactan en ese tipo de plantas. Entonces, la eficiencia energética, si bien es cierto, es un tema muy importante porque no significa que voy a gastar menos. La eficiencia energética va con un enfoque de poder decir que lo que estoy utilizando lo estoy utilizando en buena forma, ¿no es cierto? Sin desperdiciar o sin generar un impacto en residuos también. O sea, tiene un doble enfoque, ¿no? Y la Apostar capacidad, menos ¿no? o sea, claro. Así que en Total. ese sentido es bueno analizarlo. Sí, y fíjate que también hay la capacidad energética, ¿no? Porque a veces nos encontramos que se invierte en una planta y dejamos al sistema HVAC funcionando al 100, ¿no? Y después tenemos que aumentar salas y se nos vuelve un conflicto el tema energético. Lo segundo, Raúl, que estuve investigando en estadísticas tiene que ver con el impacto hídrico, que a mí me pareció bien interesante, sobre todo para la parte de torres de enfriamiento. ¿Eso tú cómo lo has visto en la región? ¿Si crees que hay Mira, oportunidades? hay un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, la ciudad de Quito, en Ecuador, ya comenzó con restricciones hídricas en algún momento, ¿no? La área de Bogotá, ¿no es cierto? La ciudad de Bogotá ha tenido racionamiento de consumo de agua cada 10 días en distintos sectores de la ciudad. Entonces eso ya nos indica que eso está generando impacto y ahí volvemos a varias normas que hay de continuidad de negocio, ISO 9001, impactar el cambio climático, qué impacto está Ahora. generando, Ahora se viene, ¿cierto? ¿no? Que ya nos Sí, toca, ¿verdad? Buen, entonces, eso ha generado una complicación para todas las plantas productoras. Imagínate, a mí me tocó estar quizás en otros países donde colocan plantas de fabricación de cerveza en desiertos, que también hay un gran consumo de aguas y torres de enfriamiento en zonas, por ejemplo, en México, en el sector desértico, ponen fábricas, plantas de producción de compañías de celulares, por ejemplo, hay una fábrica de iPhone. Entonces, ahí es complejo porque, por un lado, necesitas mayor consumo energético, mejores condiciones para poder desarrollar la industria, pero por otro lado, el impacto medioambiental te impacta y cómo continúas el negocio en ese sector. Así que es bastante interesante. y que toca tenerlo en cuenta ya, porque la parte medioambiental se nos viene fuerte, bueno, en países que ya tienen normativas como Chile, pero se viene fuerte más que todo por continuidad de negocio, cómo apuntarle. Y bueno, claramente la calidad del aire interior comprometida.
¿Y por qué lo quise poner, Raúl? Porque pasa mucho que terminamos una planta, no todo perfecto. Esto pasa también mucho en hospitales, pasa mucho en el sector alimentario, pero digamos que este sistema HVAC a veces no tiene un buen mantenimiento, no tenemos una buena sanitización y se nos empieza a producir flora y fauna internamente, ¿no, Raúl? Que nos empieza a afectar los productos. Y ahí vemos que la calidad del aire interior no solamente depende del proyecto que implementemos, sino de la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de repuestos utilizamos? ¿Qué tipo de post instalación de proyecto vamos a poder mantener? ¿Cómo se hace la limpieza de, de las sumas? ¿Dónde están los pisos mecánicos, ¿no? Que empiezan a tener un rol ahí muy importante, ¿no? A veces entrar a un piso mecánico, ahí tú lo vas a contar, va a ser bien, bien complicado. Y bueno, Sí, no sé si querías tú sumar algo ahí, como no, para no... no, totalmente. Lo que pasa es que las malas prácticas uno generalmente lo entiende como que hay algo intencional, ¿no? Pero finalmente no es que haya algo intencional, sino como algo me quedó mal diseñado, en vez de solucionarlo de raíz, mejorando el diseño, muchas veces los profesionales de la industria se adaptan a ese mal diseño y comienzan a hacer soluciones medias extrañas para poder contener ese mal diseño. Entonces, es ahí donde se van originando un problema conlleva a otro problema. Por eso es que quizás un colector de polvo mal instalado en una planta con mucho polvo y cuando queda la intemperie y el efecto externo lo va degradando mayor que estuviera en un piso técnico como corresponde, el punto es, después por eso es que uno va a visitar el techo, la techumbre de la planta y está de color amarillo, ¿no es cierto?, ocre o de color blanco por el recubrimiento. Entonces, esas condiciones son las que finalmente desencadenan que las malas prácticas no se ven, viene por una intencionalidad, sino que finalmente es un mal diseño. Tenemos que seguir adelante, pongámosle pie y empezamos a darle más énfasis a tratar de contener ese mal diseño que a tratar de solucionarlo de raíz, porque los costos de esa implementación no fueron bien considerados. Entonces, yo lo asumo que más que una mala práctica de intencionalidad es justamente asumir un mal diseño que finalmente tenemos que hacer otras cosas para conservar o mantener un resultado que deseamos obtener. No, total, como tú dices, más que acá un tema de mala práctica va eso. Y hay tres puntos que son muy determinantes: el diseño, el mantenimiento y la gestión eficiente o ineficiente, como lo pusimos. Entonces, hoy vamos a ver este viaje de los sistemas HVAC desde su diseño hasta su gestión, pero es importante recordar que la mayoría, yo no sé, Raúl, si es una estadística que voy a dar mal, pero podríamos llamar del 100% de los sistemas HVAC en la región, podríamos llamar que un 90% son sistemas heredados, ¿no? Que son plantas que están en procesos de transición tecnológica, en donde se han ido mejorando estos sistemas, pero siguen siendo sistemas heredados, en donde su diseño se hizo hace un tiempo. Entonces, es importante ir considerando que ir incorporando estos conceptos que vamos a ver en este curso no solamente va a ir a un impacto técnico, sino 100% de continuidad de negocio estratégico. Bien, Ujú, Raúl, exactamente. Bien, partamos vamos. con lo que nos convocó. No, Es no, pero a veces es bueno darle un contexto y un objetivo, ¿no? A las cosas porque muchas veces nos vamos al hacer, pero poco nos preocupamos del planificar por qué lo hacemos, ¿no? Es a y el veces para qué, ¿no? interesante. Que es una tan buena pregunta. Bien, como referencia normativa, bueno, nada más, nada nuevo, simplemente las normas que se me siguen manteniendo en las normas de guías de sistema HVAC y salas limpias, ISO 14644, parte uno del 2015. El otro día estaba leyendo que el comité del Working Group 209 de salas limpias ya están revisando la ISO 14698, para que sepan. La ISO 14698 es de áreas limpias, pero de biocontención. Entonces están revisando justamente el tema microbiológico en las áreas limpias. Así que el Working Group está trabajando. Yo creería que si no a finales de este año, a principios del próximo, a mitad del próximo, quizás va a salir una nueva versión de la ISO 14698 que sería la normativa de biocontención, que es de área limpia, pero con un enfoque ya microbiológico, ¿no? La ISO 14644 parte 3, que cambió en 2019 y que ya al 2021 debe estar siendo utilizada completamente en la metodología, ¿no? Las pruebas. Todavía hay por ahí gente media no actualizada que sigue utilizando la versión del 2005, pero hoy día ya la versión que se debe utilizar para las pruebas de área limpia y de sistemas de HVAC es la parte 3 del 2009. El ISPE Baseline Guide, volumen 5 de comisionamiento y calificación, es una norma
clásica en el tema de diseños de sistemas de HVAC para la industria farmacéutica, biofarmacéutica, ¿no es cierto?, cosmética y también alimenticia. Está la NBB, ¿no es cierto?, que es la Oficina de Balanceo y Nacional de Medio Ambiente, Ambiental, perdón, el cual también entrega pruebas similares a las que se utilizan en el área de la ISO. Y ASHRAE, que es una norma clásica en el diseño de sistemas de HVAC y área limpia, sobre todo más conocida por las pruebas a los ductos, a la hermeticidad de estos, como también a las pruebas de filtros, filtración EPA sobre todo, o la prueba famosa prueba de humo que por ahí han visto, sale muy bien definida por ASHRAE. Bien, que entre paréntesis también es muy buena porque ASHRAE tiene capítulos locales en la región, así que normativas y regulaciones se tienen. Para el tema farmacéutico, principalmente la guía del informe 45, ¿no es cierto? En el anexo 5 de sistemas de HVAC clásico, hay una observación simplemente del informe 32 hasta el informe 45, pasaron muchos años donde se actualizaron las tablas de clasificación, grado A, B, C y D, ¿no? Después tenemos también el anexo 4 del reporte 937, que es de la guía de validaciones. La gestión de gestión de datos y registro electrónico que hoy día los sistemas deben contener, y gestión de riesgo siempre para los sistemas de HVAC, que es parte fundamental. Pueden haber muchas normas más, como la de los filtros particulares, pero creo que más adelante las voy a mencionar, así que por eso no las incluí acá. Oye, pero fíjate Entonces, que ya están levantando la mano, que eso es bueno, que nos gusta conversar, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién levantó la manito por ahí para que nos cuenten si alguien quería agregar algo, Ale, para que nos ayudes? Pueden ir abriendo su micrófono y vamos Ahí acá. tenemos a Juan Carlos Dupont, que tiene ahí la manita levantada. No sé si quiere hacer Juan, te alguna pregunta. escuchamos. Bueno, a ver si Juan habla. Y un punto que tú decías específicamente de ASRAE, pues tiene capítulo en Chile, ¿no? Y también creo que en Colombia. sí, Pues fueron, pero los capítulos están más diferentes, ¿no? Por ejemplo, el de Colombia está más con un enfoque en data center, ¿no? Y el de Chile tiene un enfoque más de áreas limpias, justamente en edificios, en sistemas de edificios. certificación LED, Sí, en edificios claro. y un poco hospitalario, está Un bastante poquito, no involucrado, está pero 100%, pero un poquito. Bueno, no sé si se animó nuestro colega a conversar. Y si se anima ahí, pueden ir levantando la manito. Bien, mientras tanto, bueno, Raúl, ya nos metemos al gran mundo de las salas blancas, salas limpias. sí, como le quieran decir, sala limpia, clean rooms, ¿no es cierto? Sala blanca, va a depender un poco el idioma. Los españoles le dicen sala blanca, nosotros le decimos sala limpia, como ustedes quieran establecer la definición, siempre entendiendo que es un área limpia, ¿no es cierto?, que está diseñada para reducir la contaminación. Y después, como vamos a ver más adelante, la contaminación viene por tres grandes segmentos, ¿no? Las personas, los sistemas de apoyo crítico, el agua, el aire, el HVAC, todo eso, y finalmente los materiales. Entonces, cuando ingresamos a un área limpia, finalmente eso es lo que intenta hacer, reducir esa contaminación exterior hacia el interior que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que establecer mecanismos mecánicos, ¿no es cierto?, de poder ir reduciendo esas fuentes de contaminación. Por eso es que existen los sistemas de filtración en la suma, existen sistemas de esclusa, existen sistemas de manómetros diferenciales, justamente nos ayudan a identificar claramente esos planes de contención. Y no, un área limpia, generalmente el mayor error que se comete es que todos se enfocan a la clasificación. Ah, yo busco una clasificación ISO 8. Bien, y por ahí viene la empresa que trabaja, que se creen especialistas, pero que a veces lo hacen, inducen mal al cliente, le dice, jefe, la sala me dio perfecta, no es una ISO 8, le da ISO 6. Ah, ¿en serio? Tenemos buena clasificación. Y van y le ponen en el informe ISO 6, total, nuestra sala era ISO 8 y ahora la puse una ISO 6. Ese no es el objetivo. El objetivo es que yo tenga un diseño de clasificación ISO 8, aunque me dé un aire perfecto, yo mi clasificación siempre la voy a mantener porque mi diseño de proceso que voy a realizar está para una clasificación en esas características. Bien, entonces a veces vienen empresas tránsfugas que hacen esas clasificaciones de aire media extrañas y al cliente lo confunden. Pasa mucho en los pabellones quirúrgicos, pasa a veces en los laboratorios de control de calidad, que uno le discute, le dice, no, pero es que me dio ISO 6, pero esta sala no te da ISO 6, porque no es solamente el objetivo en la clasificación de las partículas, sino que también tenemos que controlar en un área limpia la temperatura, la humedad, las renovaciones, las presiones diferenciales,
¿no es cierto? Quizás el tema de la luminosidad, el tema del ruido. Entonces, un área limpia tiene condiciones atmosféricas y medioambientales controladas. Ojo, y el conjunto de estas características es lo que yo obtengo en una certificación. Entonces, siempre ha sido un debate esa condición. Acá este dato es súper importante porque lo entrega, ¿no es cierto?, el ISPE a través de sus estudios de áreas y me gusta mucho porque nos vamos a dar cuenta que el gran problema es usted, o soy yo, somos todos. En un área limpia la mayor problemática está en las personas. Las personas tienen un impacto en el 75% de la capacidad, o sea, del 75% de los problemas en contaminación en una planta. Y ahí vemos, nosotros cuando vemos un hospital, el área de mantención e ingeniería lucha por tener los pabellones quirúrgicos perfectamente en buen estado. Pero a veces viene el médico y viene de afuera en un carro, ¿no es cierto?, con sus llaves de la universidad dando clase, viene con su delantal blanco y pasa directamente al pabellón y se viste. Y apenas se lava las manos e ingresa. Entonces, los grados de contención de contaminación no se producen producto a veces también del diseño. El 75% lo producen las personas. Por eso es que existen esclusas, por eso es que existen sistemas de lavado de manos, por eso es que el uso del sanitizante, del alcohol, ¿no es cierto?, que estamos utilizando, de la vestimenta que tiene que ser apropiada para un área limpia, es fundamental. El otro 15% lo tiene la ventilación, la calidad de los filtros. Ojo, yo me ahorré un montón de plata porque este año estoy comprando unos filtros que los fabrican aquí en la esquina. Sí, pero la calidad de ese filtro que no tiene certificación, que no tiene una trazabilidad, que no tiene un control de calidad, que no tiene un desempeño perfecto, me va a impactar en la calidad. Y cuando me dé cuenta, quizás cuántos lotes, cuántas unidades de producto fabriqué. O que le pusimos ductos que eran de lata más delgada en vez de gruesa. Hay una cantidad de problemas por el 15% de las ventilaciones. El 5% es la infraestructura, quizás puede ser el diseño, el piso, las paredes. Y finalmente, el 5%, si compramos un buen equipo farmacéutico, el 5% es mínimo de lo que produce la contaminación. Así que ya lo saben, 75% somos nosotros los que generamos el mayor impacto. Y acá, como está, aquí estamos un señor que está con todos los problemas, ¿no? Sin gafas, ¿no es cierto? Con el cabello en exposición, con barba, ¿no es cierto? Sistemas, hasta cigarrillos que puede tener en el uniforme limpio, o sea, sucio, falta de calzado, etcétera. Entonces, dentro de las problemáticas, aquí un poquito podemos debatir con Claudia, porque principalmente las mayores problemáticas en un área limpia, en un HVAC, son los usuarios, ¿no es cierto? ¿Por qué el usuario? Conocimiento regulatorio. A veces nos involucramos, nos responsabilizamos, pero no tenemos el conocimiento regulatorio. Y a veces viene alguien que me dice, me recita la norma, pero como la Biblia, pero el tema es una cosa recitarla y otra cosa hacerla. Como digo, yo a veces tocar, otra cosa es con guitarra. Entonces, hay que tener conocimiento regulatorio de lo que se está controlando. Definir, el usuario tiene que definir las especificaciones. Si yo voy a necesitar mi sala que cumpla 22 de 18 a 24 grados, es la especificación que debo cumplir. Que me hayan construido algo sin control de temperatura o sin humedad, ya ahí tengo un desvío y una brecha que solucionar. La infraestructura debo conocerla. ¿Para qué la necesito? Mi sistema de aislación térmica. O la regulación del país destino. A veces, no sé, en Chile estamos con una normativa X, ¿no es cierto? Y vamos a exportar a Estados Unidos y nos piden otra normativa. Entonces, tenemos que ser conscientes que una cosa es querer fabricar un producto para un mercado determinado y la otra muy clara es cómo estamos regulatoriamente cumpliendo nuestras capacidades en ese mercado. Sí, y yo ahí, Raúl, como para complementar lo que tú dijiste, que lo dijiste muy bien, es que comúnmente el problema, yo entiendo que hay un problema de usuarios y de personal, pero también del enfoque del equipo multidisciplinario que está tomando decisiones en planta, ¿no? Porque, Claro, porque claro, hay un conocimiento regulatorio, pero también es muy importante el entendimiento de la visión de tiempo, ¿no? De las líneas de tiempo. A veces tomamos decisiones en base al hoy, ¿no? Entonces alta gerencia me dice, tienes que bajar un 20% del costo del proyecto y pude haber hecho una muy buena planificación, pero digo, bueno, bajemos en que no pongamos, yo te doy un clásico para bajar costos, pongamos las extracciones en la parte superior.
Claro, ahorramos material, ductos, bacán. Ahorramos. Sería No, nos ahorramos $200.000 de una, ya en fácil. corte. O sea, en planta, pero el tema que después tenemos es por qué estoy teniendo tanta contaminación de hongos, levaduras en mi proceso, qué puede estar pasando y se lucha por área de microbiología y luchamos y limpiamos y todo, pero ya esa decisión impacta en otros costes asociados. Entonces yo creo que ahí la visión de toma de decisión tiene que hacerse, obviamente, al momento, pero también, como tú decías, a la visión un poco a largo plazo de cómo va a ser el impacto de esas decisiones, ¿no? Exacto. El personal ahora es como yo lo entreno, lo capacito, ¿no es cierto? Porque el personal tiene que entender que la capacitación, a mí no me gusta mucho el concepto capacitación y entrenamiento si no hay un desempeño, ¿no? Porque todo el mundo, según técnicamente, se lava mal, bien las manos. Yo los invito, hagan su propia estadística, cuando vayan al baño de la empresa, se van a dar cuenta que el 50% por lo menos de los que pasaron al baño con usted no se lavaron las manos. Ese es un buen dato. Yo me doy cuenta, de repente estoy en el baño, uno pasa y en un supermercado, en un mall, en el mismo trabajo, en un laboratorio, a veces la mitad de las personas se lava las manos. Es una realidad, tenemos que asumirla, por lo tanto, la capacitación y el entrenamiento son fundamentales, ¿no es cierto? Con una buena calificación del personal, para poder determinar el impacto de ellos. Si después te hacen el monitoreo ambiental y encuentran, no sé, en una planta farma salmonella o Escherichia coli, ya ahí hay una señal clara que alguien no se está lavando las manos. Eso no viene de una bacteria dérmica ni nada, viene de dentro de nuestro cuerpo. Bien, el tema de los procedimientos también es fundamental, que los procedimientos a veces quedan muy técnicos y solamente ni siquiera los lee el personal de mantención. Entonces, y a veces uno le dice a la empresa, bueno, ¿y usted es responsable del mantenimiento de la compañía? Sí, te dicen, perfecto. ¿Y quién hace el mantenimiento? Bueno, lo contratamos externamente. Así que ellos son responsables, ¿no? Usted lo subcontrata, pero la responsabilidad sigue siendo suya. Usted tiene que preocuparse que los procedimientos lo operen y mejorar esos procedimientos, ¿eh? Y conocer los riesgos. A veces le cambian los filtros a una UMA, a un colector de polvo que tenemos trabajando por ahí un beta-lactámico y no tomamos ningún resguardo para hacer el cambio de filtro, ¿no? O de repente por ahí paramos la UMA en el mejor momento cuando están produciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se interviene en estos equipos, conocer los riesgos. Por otro lado, tenemos la problemática, los diseños, planos actualizados, ¿no? Fundamental. A veces planos de ductos, planos de las rejillas, los suministros, las extracciones, los retornos, tienen que estar claramente identificados. Eso yo creo para mí es uno de los grandes problemas. Uno va a desarrollar un proyecto y siempre te pasan siempre la versión antigua. No, es que esa era la versión del febrero, pero ahora estamos con la versión de octubre. Ah, pero me pasaron no, la que le pasamos a la autoridad sanitaria fue la de mayo. Entonces, al final de eso, no se sabe cuál es la última versión vigente en los planos, ¿no? Y eso es fundamental que se mantengan controlados y actualizados. Los tipos de productos que voy a fabricar que sean adecuados para la planta que estoy trabajando. Procesos estériles y no estériles, por ejemplo. O tipos de HVAC, tener retorno o 100% aire al exterior, dependiendo un poco de los procesos que voy a realizar. Finalmente, los procesos, los tipos de productos a elaborar, la contención de las áreas, la gestión de riesgos o los atributos críticos de calidad y los parámetros críticos del proceso que son fundamentales que los tengamos en cuenta al momento de establecer un buen diseño farmacéutico. Y un invitado que es fundamental en estos procesos de un buen diseño son los proveedores. Y los proveedores que trabajan en los sistemas de fabricar un área limpia, parar una planta, establecer un buen sistema de HVAC, van a ser iguales. Calificados y aprobados, es lo primero que debo hacer. A veces es que la empresa de sistema HVAC es amigo del dueño de la empresa local, por lo tanto ahí entró directamente, ¿cierto? O las licitaciones de mercado público, que a veces convocan a empresas de sistemas de HVAC que no tienen idea, pero por precio se ofertan y muchas veces no tienen el conocimiento. Entonces hay que tener calificado y aprobado, fundamental. Conocimiento del sector. Si vamos a necesitar, por ejemplo, data center, que conozca los data centers. Si vamos a trabajar en hospitales, conozca el rubro hospitalario. Si vamos a hacer alimentos, farma, pero tiene que conocer el sector donde va a desarrollar los proyectos. Fundamental la tecnología que vamos a hacer,
Vamos a tener un sistema de HVAC totalmente mecánico, en la cual cada una de las variables las vamos a parametrizar a través de damper y marcando el damper de ubicación. Vamos a tener un sistema totalmente automatizado, controlado por un software, o vamos a tener un sistema mixto que vamos a hacer sistema de manipulación mecánica con monitoreo de condiciones ambientales. Es una buena análisis que debo hacerme de acuerdo a los recursos de la compañía y a la criticidad de los procesos que voy a hacer, como también, nuevamente, el proveedor tiene que tener conocimiento regulatorio para saber y poder establecer una problemática que se debe solucionar. Y finalmente, su personal tiene que estar calificado, ya sea para el diseño, ya sea para la construcción, ya sea para el postventa, que sería el servicio técnico. Así que, dentro de estas variables, súper importante que los tengamos a consideración. Clau, no Total. sé si quiere. No, yo creo que igual lo vamos a tratar más adelante en diseño, pero yo acá incluiría que es muy importante en estos procesos el tema de las imparcialidades, ¿no? El tratar de que, por eso la problemática con proveedores es una problemática que se puede gestionar y disminuir si hacemos un buen requerimiento de usuario y realmente que el proveedor no entre en ese requerimiento de usuario, ¿no, Raúl? Porque si no haya Claro, como que haya esta imparcialidad entre lo que necesito y quiero hacer y que tenga la posibilidad de definir muy bien el tipo de sistema que necesito, el producto que voy a hacer, dimensionar cuánto es el presupuesto que tengo, cómo hacer una estrategia URS, que en eso nosotros nos hemos enfocado en los últimos años, y ahí poder seleccionar un proveedor que nos presente un proyecto en base a ese requerimiento de usuario. Pero lo que yo siento acá, Raúl, es que los proveedores tienen que ser especializados. Entonces es difícil cuando busco una empresa que me va a hacer un proyecto, pero esta empresa también me hace el URS, ¿cierto? También me hace la inspección y también me valida. Entonces ahí vamos a poder tener más, llamémoslo no riesgos, pero sí más, va a ser más difícil detectar posibles problemas en la ejecución del proyecto, ¿no? claro, Lo total. mismo con los Total. procedimientos, definir muy bien el procedimiento nosotros internamente que requerimos de mantención. Un solo dato, yo no sé si lo vas a mencionar, pero por ejemplo, cómo se hace el mantenimiento a las sumas, ¿no? Cuando lo hacen con hidrolavadora. Eso, Ah, y ahí los intercambiadores sufren. claro, entonces se hace con hidrolavadora y ves el procedimiento y el procedimiento dice mantenerla, limpiar la UMA, pero ¿cómo? Y Exacto. ahí viene, se definió bien posteriormente en el comisionamiento del HVAC cómo se iba a mantener, qué variables. Entonces, bueno, hay una pregunta que nos están haciendo acá que la voy a traer. Dice Jessica, cuando surge un mantenimiento a las unidades manejadoras de aire, ¿cuándo es aplicable lo de realizar limpieza y monitoreos más continuos para reanudar la operación y cuándo ya es necesario calificar? Ah, mira, diferencia entre reanimar salas, mira, bueno, reanimar salas y recalificar salas. Entonces, yo creo que lo que va, Jessica, es cuando hacemos algún tipo de control de cambios, ¿no? Hicimos un mantenimiento y hicimos un control de cambios. ¿Cuándo es necesario revalidar o hacer un test case para garantizar si el performance fue adecuado y cuándo no? No sé, ahí Jessica, sí, resumí bien tu pregunta, pero ahí cuéntanos, Raúl. Sí, principalmente, a ver, generalmente, bueno, vamos a partir de la industria farmacéutica y después vamos de otros tipos de industria, ¿no? La industria farmacéutica, lo primero que se debe hacer es validar los sistemas de apoyo crítico y por lo tanto los sistemas de HVAC son los primeros en ser validados. Así que en esa, con la validación y con el análisis de riesgo que sustenta la validación, en el análisis de riesgo yo voy a detectar variables que debo tener consideradas, ¿no es cierto?, para la operación y el mantenimiento del estado validado, como el personal calificado, los cambios de filtro, las mantenciones preventivas, las limpiezas, las sanitizaciones y otras variables que voy a tener que incluir en ese procedimiento de mantención. Y eso lo voy a tener que materializar, dependiendo del riesgo, en un tema de cronograma. Pero los filtros tienen fichas técnicas, entonces los tipos de filtros me van a indicar, que lo vamos a ver más adelante, filtro y costo, más o menos es lo que me va a dar la frecuencia de mantención. Entonces la UMAS permanentemente voy a estar supervisando su funcionamiento semanalmente, diariamente. Las mantenciones van a haber mantenciones mensuales como cambios de filtro, prefiltro, o mantenimientos trimestrales, semestrales y anuales también van a estar involucrados. Entonces, eso va a depender mucho de la mantención preventiva que se haya planificado de acuerdo al tema riesgo, la calibración de instrumentos, ¿no es cierto? Y también las verificaciones eléctricas y mecánicas que también se van desgastando como parte de. Ahora, la revalidación y la recalificación para la industria farma es totalmente explícita,
el mantenimiento del estado validado es anual, por lo tanto, las salas limpias de procesos no estériles es cada un año y las de estériles cada 6 meses, por lo menos los conteos de partículas. Las pruebas de integridad de filtro es cada 6 meses a un año, así que están vinculados. Para las otras empresas, industrias como hospitalarias, generalmente está una vez al año hacerle las pruebas y además de eso, los cambios de filtro EPA, pero tienen un programa de mantenimiento también definido con bitácora y todo lo demás. La parte de alimentos, de acuerdo a las HCCP, que son la gestión de análisis de puntos críticos de control, como prerequisito en las variables de sistemas de apoyo crítico, también tienen que tener un plan de mantenimiento basado en el riesgo para determinar los mantenimientos preventivos que se le van a hacer, tanto como el cronograma de calibraciones y de mantenimientos, ¿no es cierto?, de software y de personas. Así que en ese contexto ya se va definiendo de esa manera. Sí, y yo solo quería sumarte, Raúl, no quiero ahí quitar mucho tiempo, pero es muy importante que igual, siempre que se haga un mantenimiento, sobre todo si hay un cambio, como detectamos que hubo un cambio, ¿no? Tuvimos que cambiar un repuesto, cambiar, esa mantención implicó un cambio en el sistema. Es importante que ese cambio se documente y veamos el impacto. O sea, ideal para que quede también evidencia, porque ustedes saben que lo que no está escrito no existe. Entonces se abre el control de cambios, ejecutamos un análisis de impacto de ese control de cambios y decidimos si ese control de cambios me va a requerir que yo haga un test case, una prueba en la sala o no. Y hay una Como pregunta también. dice, Dime. como dicen los auditores, solo en Dios confío y todo lo demás, documentación. Documentación, lo que no está escrito no existe. Elsa nos dice, el análisis de riesgo se realiza del requerimiento de usuario considerando que en el flujo del proceso es así. Necesidad de un requerimiento de usuario, análisis de riesgo, especificación funcional, especificación de diseño. Por último, ¿instalación es correcto o dónde entra el análisis de riesgo? Es decir, ¿dónde entra el análisis de riesgo El ahí? análisis de riesgo entra entre el requerimiento de usuario y la definición, ¿no es cierto?, de la parte funcional y hasta la calificación de diseño, por ejemplo, en Pharma. ¿Por qué? Pero ahí la herramienta de riesgo se recomienda más un análisis de modo de falla y efectos críticos, que es un MECA, ¿no? Porque está Un más EFA. enfocada al desgaste de componentes. Entonces ahí vamos a ver variables como el desgaste del motor, de las correas, los dampers, ¿no es cierto?, el tema del agua caliente, el agua fría para los intercambios de calor. Entonces, todo eso va enfocado en las posibles fallas, desde la UMA, ductería, hasta la misma sala limpia. Entonces, ahí se va aterrizando. Al hacer otro tipo de análisis de riesgo, nos vamos a enfocar más a las pruebas de validaciones, pero no nos vamos a enfocar a la durabilidad del sistema o a los mantenimientos. Y ahí, por ejemplo, ¿qué le colocan los mantenimientos preventivos? Que mensualmente se verifiquen los ductos, porque nuestros países, toda la región andina, permanentemente estamos sometidos a temblores, ¿no? Terremotos, sismos. Por lo tanto, la ductería se va soltando y tenemos pérdidas de aire, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, Y Raúl, lo que tú mencionabas también para la determinación de la criticidad de las salas, porque comúnmente la definición de salas se hace antes, ¿no? Antes del diseño. Y para complementar, nos dice Elsa que para un área de siembra de productos sólidos y líquidos, productos terminadorales, el área de siembra debe ser clase ISO 5, o sea, clase A. lo que es media confusa la pregunta, porque, perdóname, porque ¿qué es lo que pasa? Si estamos trabajando, depende si vamos a fabricar sólidos, a ver, dice, para un área de siembra de productos sólidos y líquidos, pero eso es, si es estéril, obviamente vamos a tener que tener una clasificación grado A o B, Ah, dependiendo en el proceso. Pero para esto creería que no. Ahí lo que se hace es que se analiza los elementos debajo de un flujo laminar para evitar la contaminación del muestreo, pero el resto creería que es grado D o ISO 8. No estéril sólido orable, no, es grado D, ISO 8. claro, el entorno, ¿no? Ya donde Sí, haces el proceso ya va a ser un flujo unidireccional que ya lo vas a clasificar como, se perdóname, certifica como cabina unidireccional. claro, para fraccionamiento, ahí se hace debajo de una cabina para evitar que se contamine la materia prima, ¿ves? Es como Exacto. una formulación de riesgo. Bien. Súper. Listo. Entonces seguimos avanzando. Entonces, como todos saben, bueno, esto es básico, la generación de partículas es partículas viables y partículas no viables, ¿no? La partícula viable puede ser cualquier elemento orgánico que esté en el aire,
y una partícula no viable va a ser justamente un elemento que no sabemos, pero va a ser inorgánico. Entonces tenemos partículas de origen microbiano, bacterias, hongos, levaduras, virus, etcétera, origen vegetal, partículas de origen animal. Por ejemplo, en esta época en Santiago, bueno, en Chile, en Argentina, Uruguay, tenemos primavera, los árboles florecen, tenemos mucho polen en el ambiente, por lo tanto los filtros sufren en esta época porque tenemos una mayor carga de partículas en suspensión en el aire. Por ejemplo, tenemos también particulado de origen inorgánico, orgánico y contaminación molecular. Aquí, por ejemplo, les muestro un video que me encantó, lo saqué por ahí de LinkedIn, lo copié. Miren los tamaños de partículas cuando hablemos, y ahí les voy a hacer una pregunta. Mira, el cabello humano tiene entre 17 a 100 o 181 micrones, pero fíjense, todavía podemos retener esas partículas con los filtros EPA, ¿no? Hasta el lactobacillus, está el Hasta la tobacina, estafilococo. sí. Hasta aquí llegamos. De aquí para abajo ya un EPA no sirve. Ya ahí tenemos la filtración ULPA, ¿no? Que retiene el 99,9997%. Pero se dan cuenta, ¿no? Que llegamos solamente, yo creería que llegamos hasta aquí con los filtros de Pavlovich. Por ahí, un segundo, ahí, hasta aquí llegamos. Hasta 0,3 micrones más o menos. ¿Sí o no? De ahí para adelante ya un EPA no me Oye, va a mira, aguantar. mira qué interesante, porque bueno, con lo del COVID salía, ¿no? Que tenemos filtro cepa. Esa era una mentira, pero grande Mira, que los aviones le acabas de ponían ahí que... romper, pero tú sabes que esto va a salir en noticias, Raúl. ¿Cuándo? Acabas de decir que todo lo que nos dijeron, que los filtros cepa en los aviones nos protegían por tamaño de partículas, no, ahí tendría que ser un Para las ULPA. bacterias sí, pero para los virus No, ya no. pero Ahí estoy es ULPA. enfocándome en tamaño de partículas de COVID, Ah, mira, el COVID está por SARS-CoV, acá. 0,1 micrones. Entonces ya aquí, Ahí esto, está, mira, ahí está. Por lo ya tanto, ahí, ahí dato no, técnico, ¿no? Un EPA ya no sirve. Ahí sirve un ULPA. Exacto, un ULPA. Pero fíjate que en las campañas salía, tenemos filtro cepa. Ahí solo para nombrar la diferencia, ya ahí con un dato técnico lo rompimos. Súper, avancemos. No hay preguntas por acá. Ahí Tenemos está. una manita levantada y creo que hay una Así. pregunta de Verónica. Verónica Talía está por ahí para ver si es que tiene alguna pregunta. Y Bueno, Juan Carlos mientras también. Verónica se anima, pueden hablar con nosotros. Mejor Sí. aún porque así hacemos debate. Continuemos, Raúl. Esta imagen me parece muy interesante porque nos habla también del flujo de proceso. Esto tiene un impacto también muy fuerte en la clasificación de las sales. Sí, esta es una icónica representación que hizo el doctor, ¿no es cierto?, Goldstein, que es justamente la piel que desprendemos, ¿no? Porque como al inicio yo les dije que el 75% del impacto en la contaminación en un área limpia lo tenemos las personas. Imagínense cuando nosotros diseñamos un área, ahí entramos primero a la clasificación, pero nunca nos ponemos a pensar cuánta gente podemos tener en un área, en una sala, cuántas personas van a trabajar, que sea lo mínimo posible, pero que genere, ahí hay un balance entre impacto y beneficio, ¿no? En un área estéril, idealmente máximo una persona. Ya teniendo dos, tres personas, imagínense el grado de contaminación que genera tres personas ahí. Entonces, una persona sentadita ahí, horario a mínima movimiento posible, 100.000 partículas por minuto. Pero esa persona que entra a las 6 7 de la mañana a la planta, caminando con el mejor de las motivaciones, 3 kilómetros por hora, ya genera 5 millones de partículas. Hora de almuerzo, caminamos un poquito más rápido, 5 kilómetros por hora, 7 millones y medio. Y ya a la hora de salida, ¿no es cierto? 5 de la tarde, 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, 6. Vamos, ya va tú. Ahí nos vamos prácticamente caminando muy rápido, 10 millones de partículas por minuto. ¿Por qué? Porque las partículas que desprendemos nosotros tenemos nuestra piel y cada 7 días se renuevan estas células y por lo tanto botamos una gran cantidad de partículas. Por lo tanto, el uso de los uniformes y la calidad del uniforme que tenemos dentro de un área limpia es fundamental. Entonces, ahí es donde se me produce un poco la disyuntiva, ¿no? Porque vamos a un pabellón quirúrgico y la clasifican con ISO 5.
que sería prácticamente en área farma, sería un área estéril. Pero vemos que el médico entra y todo el área de farmacia entran así como yo, ¿no? Que, con el brazo descubierto, con la vellosidad a la expuesta, pero la clasificación es ISO 5. Y ahí entran las grandes diferencias de clasificaciones, que para el área farma son dos tamaños de partículas que se miden, 0,5 y 5 micrones, que tienen relación a la eficiencia de los filtros y a las esclusas de contención y el uniforme. En cambio, un área de hospitalaria, como rige bajo la ISO 14644, elige un solo tamaño de partículas, por lo tanto, se clasifican como ISO 5, pero para el tamaño de 0,5 micrones. El de 5 ya lo dejan fuera porque la norma no lo clasifica y ellos se basan en un punto. Entonces, por eso hay diferencia cuando uno le toca analizar por qué esta norma tiene un sentido y en otro tiene otro sentido. ¿Bien? Y Raúl, se mantiene, Elsa no quiere hacer como un asentamiento a la pregunta. Retomando la pregunta anterior, entonces, ¿la cabina de flujo laminar para siembra de productos orales no se clasifica o sí debe quedar clasificada con clase No, ISO? una cabina se clasifica y es ISO 5 grado A, es flujo unidireccional, así que Sí, se clasifica. Bien, claro, pero bien. listo. Y acá vamos a la siguiente parte. ¿Cuáles son los 4 principios fundamentales que se deben aplicar en un área limpia? El primer gran principio, no ingresar contaminantes desde el exterior. Como yo venía diciéndoles desde el inicio, existen 3 grandes contaminantes, ¿no? Las personas, los sistemas de apoyo crítico y los materiales. Por lo tanto, las personas, esclusa, uniforme, lavado de manos, higiene. Los sistemas de apoyo crítico como el aire, el agua, sistemas de tratamiento, filtración, perfecto. Y los materiales, también tenemos que tener sistemas de esclusa, sistemas de limpieza, aireación, para que los materiales generen el menor impacto posible. Cartones, obviamente en un área limpia, están inhabilitados, ¿no? Entonces, el transporte de los materiales, ¿cómo se hace internamente? Con tambores, sellados, ¿no es cierto?, para evitar desprendimiento de partículas. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Los equipos y elementos en el interior de la planta no deben generar o producir la contaminación. Pintura epóxica. ¿No se puede poner otro tipo de pintura? No. Tiene que ser, ¿por qué? Porque la pintura como el óleo, el esmalte sintético, otras pinturas, se tienden a descorchar y se van a descorchar con los procesos de limpieza y mantenimiento que se le va a realizar. El piso se puede utilizar target o se utiliza pintura epóxica, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, existe desprendimiento. ¿Se puede utilizar madera? No. ¿Se puede utilizar acero inoxidable? Sí. Si es área estéril, 316. Si no es estéril, podríamos llegar a un 304. Entonces, hay que tener esas variables en los materiales. No se debe acumular la contaminación al interior de la planta. Entonces, tienen que haber sistemas de extracción de los elementos que contaminan, ¿ven? A través de sistemas de extracción. Hay plantas o laboratorios que los diseñan solamente con suministro y no le ponen extracción. Ya ahí tenemos un problema. Pero me dicen es que 100% aire fresco y todo se bota. Sí, pero independiente tienes que tener un sistema de extracción. Entonces ahí hay un mal diseño. La contaminación debe ser eliminada en el menor tiempo posible y en su mayoría. Entonces, si nos enfocamos al sistema HVAC, por eso es que se coloca la extracción en la zona inferior, porque las partículas tienen una densidad, un peso, por lo tanto van a ir hacia abajo. Lo vamos a ver más adelante en una especie de dibujo. ¿Bien? Entonces, la fuente de contaminación, las instalaciones, el personal, los equipos, el proceso y el producto. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Vamos súper bien, Raúl. A mí me encanta ese dibujito que dice un gran sistema HVAC, no, pero sí el propósito de las GMP o de las GMP es la protección al producto, las personas y el medio ambiente, y ese es el propósito también del HVAC, como el propósito central que tenemos que tener cuando diseñamos, implementamos o mantenemos estos sistemas. Claro. Y eso establece el informe 45 en el anexo 5 del sistema HVAC. Proteger al personal, al producto y al medio ambiente. Pero cuando nosotros, bueno, trabajando en Pharma siempre existe este plan maestro de validación, ¿no es cierto?, que establece el diagrama en B de validaciones. Y tiene fases que nosotros tenemos que cumplir, que hoy día no se los coloco acá, pero más que nada es para mencionarlo. Y es súper importante un buen requerimiento de usuario, un buen diseño. Si no hay un buen diseño, de ahí para adelante todo se pierde o sale mal. El efecto dominó, ¿no? Si tenemos un mal requerimiento de usuario, vamos a tener de ahí para adelante quizás muchos dramas y dolores de cabecita que vamos a tener que subsanar.
Por lo tanto, los diseños de sistemas de HVAC es importante que cuando los tengamos que realizar, los realicemos de manera adecuada. Por eso, lo importante, y aquí hago uso de material del ISPE, que dice, para usted antes de poder clasificar y definir las presiones diferenciales, primero defina su plano de arquitectura y establezca los flujos de personas y materiales y desechos, cómo lo van a establecer. Y si nos damos cuenta en estos planitos que aparecen acá, vemos cómo se van interactuando el personal que ingresa, ¿no es cierto?, a mano izquierda, y cómo van generando por las esclusas los cambios de uniforme y los distintos tipos de clasificación que se espera que se realicen. Luego tenemos los flujos de materiales de la misma forma, que los materiales no pueden transitar por donde transitan las personas para evitar ese efecto de contaminación cruzada. ¿Para qué queremos saber el flujo de personal y flujo de materiales o los flujos de desechos, que aquí no lo tengo? Principalmente para ya empezar a exponer una clasificación de áreas particular y específica de acuerdo a mis procesos que voy a realizar. Y podré tener áreas, como dice ahí, áreas no clasificadas, pero sí controladas, o áreas no controladas o no clasificadas, ¿no? Pero también debo tener que existe una gradiente. Yo no puedo pasar de un ISO 8 a un ISO 5. Tengo que tener un intermedio. No puedo pasar de un área no clasificada a un ISO 7, un ISO 5, porque me estoy saltando etapas y por lo tanto corre un riesgo de generar contaminación hacia el interior de esa área. Entonces, ahí tiene que todo existir una gradiente para poder trabajar y desarrollar un buen diseño. Bien. Otra de las variables de un diseño también son las manejadoras, que es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, cuando utilizamos sistemas con recirculación de aire, los sistemas de recirculación de aire son muy buenos porque nos ayudan a ahorrar costos, o costos de acondicionamiento de la temperatura del aire, ¿no? Mantener el aire entre 18 y 22 grados nos genera quizás más las presiones diferenciales, nos genera $1 la hora, ¿no es cierto? Los 10 pascales de diferencial de presión. Y eso nos va a generar un costo económico bastante interesante que podemos calcular. Pero a veces los procesos no me permiten recircular aire. Por ejemplo, si yo voy a fabricar un área ISO 8, como puso la pregunta Jessica, creo que era acá, ella decía no estériles, orales y sólidos. Quizás la clasificación puede ser un área que puedo tener 100% aire fresco. ¿Me entienden? Y a lo mejor no voy a necesitar un EPA. Pero si voy a recircular el aire, ya necesito un EPA, porque ahí existe un riesgo de contaminación del proceso, del producto, ¿bien? Entonces, los procesos de recirculación y acondicionamiento del aire son muy buenos porque me ayudan a bajar costos en el costo de acondicionar el aire, ¿no? La caldera, el chiller, bajo los costos. Controlo la humedad, espectacular. Pero, pero no lo puedo aplicar a todos los procesos. Procesos citostáticos, beta-lactámicos, microbiología, ¿cierto? El área de, por ejemplo, también el área de hormonas, son áreas que requieren áreas de 100% aire fresco. El resto de las áreas, ningún problema, podríamos recircular aire. Pero si se hace y vamos a tener multiproductos, tienen que tener un EPA en su retorno. ¿Bien? 100% aire fresco se utiliza claramente para las áreas, ¿no es cierto?, microbiológicas, pero la puedo hacer en todos lados. O sea, podría tener un área de sólidos sin ningún problema y le pongo 100% aire fresco. Y quizás en esa área no necesito un filtro EPA, necesito solamente un G4 y un F9. Y con eso puedo lograr la clasificación deseada. Entonces, ahí va a depender un poco del diseño. Y otra pregunta que uno siempre se pone en el diseño: ¿dónde genero la instalación del filtro EPA? ¿Lo hago en la unidad manejadora o lo coloco en la sala? Y eso va a depender un poco el proceso y la calidad del resultado que necesito obtener. A lo mejor en una clasificación en ISO 7, en grado D, a lo mejor necesito poner un filtro EPA en la UMA. Pero a lo mejor si voy a tener una clasificación grado C o ISO 7, de ahí para abajo, ya voy a colocar los filtros terminales en la sala. Ahí controlo mejor las condiciones de limpieza de la planta. Y ahí tengo que ver mi monitoreo ambiental, mi cumplimiento de los límites de alerta, límites de acción, para poder tomar esas decisiones de mejora que podría establecer en el área. ¿Bien? Otra variable, como aparecen los tres sistemas de las tres variables que puedo tener en una sala, en un diseño. Como pueden ver, a mano izquierda aparece el suministro con un filtro de para arriba y abajo tengo el retorno o extracción.
Listo, eso es lo más correcto. O un área unilaminar a través de filtración EPA en el techo, ¿no es cierto?, en el cielo, y un flujo unidireccional con la extracción o retorno abajo. Y podría dejar la extracción arriba, pero en esa zona solamente se permite para procesos que generan elementos volátiles o elementos gran vapor, generalmente en una planta de reactores, ¿no es cierto?, donde tengo reactores a través de una planta de extracción, tratamiento de extracción de cannabis, extracción de XY, extracción de boldo. Quizás en esos procesos yo podría colocar la extracción arriba y no tendría problema. Pero en una fábrica de productos sólidos, sobre todo en una zona de mezclado, ahí no tengo nada que hacer, que tengo que irme al diseño donde tengo la extracción abajo. ¿Listo? Ahí tengo los sistemas de flujos turbulentos o flujos laminares. Miren esta imagen, esta es una sala grado ISO 5 o grado A que tiene flujo unidireccional. Si se pueden dar cuenta, ahí ya vemos cómo las partículas son arrastradas por esa masa de aire, ¿cierto? Y me ayuda muchísimo a preservar la contaminación del área. Bien, pongo de nuevo el video y ahí ya lo pueden observar. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un flujo turbulento. Este diseño me encanta, pero tiene un error muy grave. No sé si se dan cuenta. Yo creo que sí, pero vamos a ver si alguien nos pone acá en el chat el error. Miren qué bonito se ve. Esa es la prueba de humo, ¿no? Así debiese verse la, la, el humo, cómo se comporta cuando le inyecto humo, ¿no es cierto?, para ver la visibilidad de los flujos y su direccionalidad, ¿no? Miren, acá lo horrible que tiene este bosquejo es que está muy bonito, ilustrado, pero una puerta farmacéutica me cuesta $1,200 más o menos. La mantención anualmente $200. Y viene alguien ahí de ingeniería y le pone una celosía a la puerta. Miren, eso es una brutalidad en el diseño de un sistema de áreas limpias, ¿eh? Ponerle la extracción ahí, una celosía en la puerta, imagínense, ahí lo mato. Lo veo mucho, ¿ah? Se ve mucho en planta. Oye, Raúl, tenemos que ir acelerando, nos quedan 3 minutos. Ah, pero es que estamos muy Pero entretenidos. esto da para un segundo webinar. No nos podemos pasar de tiempo, pero si quieren podemos hacer una segunda sesión del webinar para que nos Pero extendamos otra horita. mira, aquí tenemos los filtros, los tipos de filtros. Entonces tenemos los tipos G, se cambian cada 15 días a un mes, $10 aproximadamente el costo. Filtros intermedios tipo F, tenemos cada 2 a 3 meses, cuesta $30 el filtro. Filtro absoluto, cada un año o más, $300 cada uno, por ahí. Y un filtro absoluto, $800, y ahí lo cambio cada 3 años. ¿Por qué? Porque generalmente el absoluto dura mucho, el ULPA, perdón, el tipo U del ULPA, ese retiene virus, pero el tema es que están instalados en áreas limpias, por lo tanto el desgaste es mucho menor. Así que interesante eso. Ahí Raúl, tenemos, y ahí te quería sumar que me gusta mucho esto porque hay que planificar eso, porque a veces no hacemos buenos recambios del filtro G ni del F y nos toca hacer recambios del filtro EPA. Y si tenemos claro, un EPA, es bueno empezar a hacer estas planificaciones en los OPEX de presupuesto porque creo que no siempre está así, Raúl. Yo creo que a veces es bueno como ir identificando que ahí ya podríamos estar ahorrando costes. Ya tenemos que ir cerrando, Raúl. Yo lo que te diría pero es, déjame ahí terminar claro, los filtros. bueno, te dejo terminar los filtros porque hay que contestar preguntas y el tiempo se nos acaba justo en Listo. un... Por favor, como dice por ahí la doctora Rumiano, a veces nos dicen los cursos nuestros que están por otro lado con Alejandra, los jefes de producción, los supervisores, conozcan su planta, recorra la planta, revise la planta. Si usted ve que la UMA tiene los filtros de esa forma, que a veces es muy normal, y usted está respirando y trabajando 8 o 9 horas diarias, fíjese, tenga cuidado. Una calidad de filtro. Este es un filtro de papel. ¿Listo? ¿Cómo se instalan? Ahí vamos. Filtro, está la unidad manejadora, tenemos los prefiltros, $10, cada 15 días a 30 días se cambian. Filtros intermedios, un F9, por lo menos en esta zona, ¿cierto? Cada 2 a 3 meses cuestan $30 y están ahí después del motor. Y el filtro absoluto, que es el EPA, que estaría en esta zona de acá, ya suministrando una calidad de aire espectacular.
Y acá esta tabla comparativa de los tipos de filtros es súper interesante, con eso vamos casi terminando, y ahí podemos ver que un filtro, por lo menos, voy a marcar aquí, un G4, si se dan cuenta, tiene un 35% de eficiencia para tamaños de partículas de 0,5 micrones. Ya el F9, que es similar a un H10, tiene una eficiencia de un 95% para 0,5 y un 85% para tamaños de 0,3 micrones. El H13, que es el más usado en la industria, si se dan cuenta, tiene, aquí está, ¿cierto? Tiene un 99,95% a 99,97% para tamaños de 0,3 micrones. Por lo tanto, llegamos hasta la bacteria diminuta, que es más o menos de 0,3 micrones. De ahí para arriba ya los virus pasan soplados igual, por lo tanto ya un ULPA, que sería un U16, ya retiene el 99,999% para tamaños de 0,1 a 0,2. Por lo tanto, los virus que vieron de 0,18 micrones, ya 0,01 micrón, ya no lo retenemos, así que pasa sopladito también. Y finalmente, un consejo de esto, también revisen los filtros EPA que está instalando en la manejadora, porque hay filtros de alto caudal y de bajo caudal. Generalmente ahí usted tiene filtros de 600 CFM, que hay dos familias que se segregan, este es el límite. Hay filtros que son menores a 600 CFM y otros que son mayores a 600 CFM. Si el filtro usted lo va a instalar en una cabina de flujo laminar, obviamente va a ser menor a 600 CFM. Pero si usted va a instalar un filtro EPA en una unidad manejadora de aire, dése cuenta que tiene que tener mayor a 600 FM y lo va a ver porque tiene una estructura metálica con un paño de papel. ¿Listo? A veces los vendedores le ponen de mixto, ¿no? Le ponen filtro de alto caudal y de bajo caudal. Entonces, claro, a los 6 meses ahí es porque se le rompieron los filtros del filtro EPA en la manejadora y usted no sabe por qué. Pero es porque a veces le colocan filtros de bajo caudal a una unidad manejadora que está tirando 2.000, 3.000 metros cúbicos de aire. Ahí sea parte de una investigación. Listo, Clau. Creo Me que encanta ahí llegué. que nos dejaste con ganas porque vienen más cosas, ¿no? Vamos a tener que hacer una segunda parte de este webinar, Ale. Sí, quiero cerrar con algunas preguntas que nos hicieron como para ir cerrando con broche de oro este webinar. ¿Podría explicar en qué consiste un sistema HVAC abierto o cerrado? Ah, bueno. A ver, ¿quién pregunta eso? Elizabeth Ramírez. Ah, listo. Lo que pasa es que los sistemas de HVAC cerrados son sistemas propios de una máquina, de un sistema, por ejemplo, hay colectores de polvo que no pertenecen al sistema del área. Entonces son colectores de polvo dedicados a una máquina. Entonces tienen un sistema cerrado o propio o lógico. Hay cabinas perfectamente instaladas y habilitadas y esos son sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son los sistemas que estamos en un área determinada, en el área de sólidos, y ahí ya tenemos un área totalmente definida con máquinas, ¿no es cierto? Tenemos una manejadora, dos manejadoras, quizá una unidad manejadora suministrando, otra extrayendo. Entonces, esos son los sistemas abiertos y sistemas cerrados en los sistemas de ventilación. ¿Bien? Excelente. Y la última, porque nos ¿Qué? surgieron varias. ¿Hay alguna prueba que se le pueda hacer a los filtros EPA instalados en la tercera etapa de una manejadora? Y voy a sumar, porque también es de otra colega, que no es la misma Jessica, también nos pregunta, ¿qué pasa si no está cambiándose los prefiltros cada 15 días o un mes y los filtros intermedios cada 3 meses? O sea, ¿qué pasa si ese plan que tú nos hiciste ideal no se cumple? Para ya ir cerrando el webinar, les pido que vayan Ah, activando las cámaras. Espérate porque apenas termines de contestar se van a ir. Que mientras tanto vayan activando las cámaras para, si les gustó el webinar y quieren que hagamos segunda parte para que nos tomemos una foto con cara de que les gustó. Ahora sí, Raúl, para que vayas sí. haciendo No, las mira, preguntas. es súper simple lo que pasa. Este filtro es en la primera línea, los que se mueren primero. Por lo tanto, si estos filtros yo no los cambio, y a veces ustedes se van a dar la vuelta a la planta y estos están todos rotos y ya dobladitos con la humedad y ya se ve para adentro, significa que yo ya me estoy contaminando el motor, el intercambiador de calor, y ya estos filtros, en vez de durar 3 meses, me van a durar un mes, porque lo voy a saturar más rápido. ¿Bien? Y si esto tampoco le hago un buen cuidado, esta zona es pulcra, es limpia. Aquí se sanitiza con alcohol incluso. Entonces un EPA que me tenía que durar
2 años, me va a durar 3 meses, 4 meses. Y ahí ya los costos que yo le había explicado al inicio se me van a disparar. Porque en vez de comprar $300 por filtro EPA, imagínense, una manejadora tiene 4 filtros EPA. Tenemos ya $1.200, que los debería gastar una vez al año, quizás, pero ahora voy a tener que comprar 2 veces al año. Ya estoy gastando 2.400, más todos los filtros que no, más la contaminación, porque hacer una sanitización de ducto, limpieza de Carísimo. ductería, sale caro. Entonces, ya ahí para adelante, los microbiológicos le van a salir caros, 5,4 UFs en Chile, por lo menos. Estamos hablando de cuánta plata, Ya Claudia, está a 40.000 pesos, te hago el cálculo. por Pero, ahí. ah, mira, Por ahí como te va a salir como $120 aproximadamente, $150 la muestra doscientos de veinte no, doscientos 12, veinte pesos. Acuérdate que 2, ya el UF llegó a 40.000. Bueno, eso es de otro sí, webinar. 200 dólares la placa. Imagínate investigando y ahí va a tener que sembrar 10, 20 placas. Es plata. Por Bueno, eso, si Raúl, hacemos bien las tenemos cosas, que cortar, tenemos que estoy, cortar. estoy Pero yo sé, motivado, me tomé el café con el lo que pasa auspicio es de. que da para mucho, los invitamos, vamos a hacer una segunda parte porque nos queda por hablar de este tema. Hemos llegado como al 10%, así que los Y aparte invitamos. que el HVAC me encanta, Clau, me Que es un encanta el tema HVAC. maravilloso y que es un tema que tiene un impacto en la región gigante, no solamente en la industria farma, así que yo creo que vamos a hacer varios webinars de 1 horita para eso.